Bueno, vamos a hacer este video respuesta, pregunta concreta, AUD. ¿Cómo se hace la medición de esa fuerza relativa del AUD de manera general? Muy buena pregunta y por ende quiero hacer este video en el cual voy a tratar de hacerlo con lujo de detalle. Sabemos que este alumno se está refiriendo a la operativa reciente que se hizo en el AUD contra el yen o el GBP contra el AUD, o sea, utilizando el AUD como tal, en el cual vemos que hubo un avance importante de 130 a 132 pips para el AUD yen y hoy en la sesión de New York hubo un avance de 68 pips en el GBP contra el AUD. Ahora, ¿por qué AUD y cómo medirlo en la fuerza relativa? Entonces vamos ahora a lo siguiente. Recordemos que el AUD, y para aquellos que ya son alumnos nuestros, sabemos que entonces en el video de ayer de la tarde, cuando se hace estas hipótesis o escenarios para la siguiente sesión, video que realizo personalmente, es allí donde estamos hablando de la posibilidad de una corrección para el AUD debido a lo que ya había desarrollado la plantilla de sentimiento de mercado, la cual es esta, la cual sabemos todos que utilizamos el dólar CAD, el AUD yen y el SP500. Y ya habíamos comentado efectivamente que el AUD había subido fuertemente, AUD contra el yen, y que el dólar contra Canadá ya había bajado todo lo del patrón del free fall, había hecho el flush y había hecho todo esto, y que probablemente vendría una corrección utilizándose la noticia que iba a ocurrir ayer en la noche, 9:30 de la noche, y de allí iba a haber otra noticia el siguiente día a las 9:30 y por ende, debido a la expectativa de estas dos noticias en dos diferentes días y ambas importantes, podría entonces el AUD como moneda general empezar a entrar en un lateral o distribuirse, o sea, caer, entrar en distribuciones, caer, debido a la expectativa de estas dos noticias. Ok, ya tenemos esa candidata basada al video de Trader Radar del día de ayer realizado por mi persona, en el cual todos los alumnos, todos ustedes estuvieron informados. Ahora bien, vayamos entonces a la plataforma de fuerza relativa, la cual utilizamos en TradingView, vendría a ser esta. En MT4 ustedes tienen el SMB Mirror y allí voy a poner de momento el horario de la noticia, 9:30 de la mañana, 17 de mayo, ayer, AUD contra todas, contra el dólar, contra commodities, contra refugio, ¿verdad? Contra todo. ¿Cómo se encuentra el AUD por sí misma contra el mundo? Ok, hacemos un análisis básico, ¿verdad? Y podemos identificar lo siguiente, que después de haber hecho toda esta subida, una corrección casi un parabólico, como ustedes ya lo conocen, ya que conocen nuestra metodología, y una subida fuerte, vemos que aquí empezó a lateralizar, ¿verdad? Prácticamente no pudiendo llevar el anterior tope del 11 de mayo. Y esto entonces ya nos está marcando ciertas pausas, ¿verdad? El AUD como tal, general, ha entrado en una pausa y esta pausa está haciendo que haya una caída. De allí este retroceso no llegó a generar ni siquiera un cierre anterior, ¿verdad? Sino que lo hizo mínimo. Entonces ya uno ve que el AUD en manera general está pausándose, ¿verdad? Y viéndolo el AUD contra el yen, vemos que efectivamente hubo un doble tope aquí arriba y en el caso del dólar CAD hubo una pequeña asimetría aquí en esta zona. Ok, ya tenemos entonces esa relación en el AUD de manera general. Tenemos la relación de la AUD yen, como acabo de explicar, y tenemos la noticia para ayer a las 9:30 y para mañana a las 9:30. Entonces ya tenemos que el AUD de manera general está lateral bajista, ¿verdad? Entonces, si hoy vamos a analizar la sesión del día de hoy, notamos que el AUD yen viene para la sesión de para la sesión de Estados Unidos 8:30 y vemos que sigue bajista. Vemos que no pudo con este lateral, vemos que ni siquiera llegó al anterior máximo de la sesión de Asia, no llegó evidentemente a este otro máximo que estuvo anterior. Ya estamos midiendo que está lateral bajista, por ende luego pudieron hacer la operación de GBP contra AUD,
¿verdad? Y generarse estos 68 pips. Entonces, si regresamos acá y vemos ese horario a las 9:30 y queremos establecer contra quién queremos poner el AUD, entonces podemos utilizar, uno, la plantilla que ya tenemos como tal acá, ¿verdad? Del SP500 y Commodities, una plantilla fenomenal, mi plantilla favorita, por eso pudimos comprar el SP500 en esta zona, y ustedes lo vieron en la semana anterior, vender dólar CAD en esta área, fascinante. Entonces, aquí por esta plantilla puedo elegir AUD Yen, y si miramos paralelamente a esa hora, el SP500 ya estaba recuperando este anterior quiebre que había generado, donde acá este día en particular hubo discurso de Jerome Powell. Entonces el SP500 no pudo mantener el quiebre, lo empezó a rechazar. Además de ello, el AUD Yen rechaza el tope y lo hace por medio de noticias. Además de ello, el AUD en general está débil. Un lateral acá, cayó, no pudo llegar al cierre, empezó nuevamente a caer, ¿verdad? Y ahora entonces yo digo, bueno, ¿contra quién lo puedo poner? Si lo pongo, por ejemplo, contra un commodity, el AUD contra otro commodity no nos gusta, entonces vamos a mirar euro, por ejemplo, o más bien libra. Vamos a poner libra. Vemos que la libra para ese momento, ojo, 9:30, ya había subido muy fuerte, una operación que también comentamos para GBP dólar y euro GBP, por lo que ustedes ya conocen del A+, en general del lunes. El GBP ya había subido fuertemente y estaba entrando en lateral y iba a tener noticia a las 2 de la mañana. Entonces, GBP estaba lateral bajista, ¿verdad? Ok, eso no puedo quizás utilizarla realmente porque resulta que quedó lateral. Resulta que empezó a bajar a las 2 de la mañana con la noticia, ni modo, entonces no es GBP. Ahora, ¿contra quién la puedo poner? ¿Contra el euro? Vamos a ver el euro. El euro también había subido muy fuertemente y estaba lateral y empezó a caer. Entonces, tampoco puedo ponerla con el euro. Entonces vamos a ver ahora un refugio contra el yen. Oh, y aquí que miramos contra el yen. Miramos que contra el yen, vamos a hacer primero una medición de algo que ustedes ya conocen, que es lo del Fibonacci. Me diría, oh, interesante, contra el yen estamos en una zona de parabólico, o sea, el precio trabajó por debajo del 61.8 sin cerrar en la base, ¿verdad? No ha cerrado en la base, perfecto. Y vemos que está haciendo subidas, ¿verdad? Ha quebrado acá, esto hizo este mínimo mayor. Entonces está al alza, ¿verdad? Rompió aquí, este estuvo mayor al anterior. Está aparentemente cogiendo fuerza, tomando fuerza. Entonces, ¿contra quién la voy a poner? ¿Contra el euro? ¿Contra la libra? ¿O contra el yen? Esto está sopesando o está dándole mayor validación a la idea del AUD yen ventas, ¿verdad? Notemos que inclusive primero quebró el SP500, este pequeño lateral que vendría a ser este mismo. Vamos a quitar esto para no confundirlos. Ahora sí, ándale, tengo que manejar mejor TradingView según veo. Entonces aquí vemos que precisamente él hace el quiebre y el AUD Yen todavía no lo había hecho. El AUD Yen lo hizo una vela después, cuando ya el SP500 estaba avanzando. Entonces, ojo, ya sabemos que con qué lo estamos poniendo en paridad. El AUD contra el yen era la mejor opción, viéndolo desde ayer mismo a las 9:30 de la noche, cuando se empezó a generar la noticia que habíamos dicho en el video de Trader Radar, en el cual explicaba en detalle posibles vueltas para el AUD yen por la noticia, posible operación en GBP AUD, si es que el GBP seguía fuerte como venía, pero ya vimos que no fue así. Quedó lateral y allí empezó a caer con la noticia a las 2 de la mañana, que fue CPI. Entonces no se pudo tomar en ese momento. Aunque posteriormente, como vimos en esta imagen, algunos alumnos utilizaron el patrón del parabólico para aprovechar algo de GBP contra la UD. Pero ya sabíamos que todo era hoy contra la UD hasta que llegara la noticia de Canadá a las 8:30 de la mañana, horario de New York,
que era la noticia del CPI, ¿verdad? Vemos acá 8:30K, CPI, inflación. Entonces, estas son todas las razones del por qué ustedes pueden tomar esta plantilla, y por eso se explica todo esto, medirla contra quién nos sería mejor ponerla, y allí, basado en este enfoque, de que en este caso fue la AUD-Yen, y ustedes al manejar esta plantilla, es claro, es muy claro, que a partir de las 9:30 de la mañana, al ver esto que acabo de explicar, o vamos a buscar continuaciones en venta en el AUD-Yen o en el SP500, o comprar el dólar CAD como mínimo después de que saliera la noticia de Canadá a las 8:30, pero esta era la razón, o el procedimiento sí o sí era contra el AUD. De momento era la que venía supremamente clara, y ya la entendimos con esta medición de fuerza relativa para poder saber contra quién la vamos a poner. Entonces, ¿cómo armar en sí esta plantilla para que entonces la tengan tal cual como la vemos acá? Es algo que podemos estar haciendo con todos aquellos que ya tienen TradingView, que por favor entonces nos escriban al email de servicio para que entonces podamos tener juntos un webinario en el cual ustedes puedan tener las plantillas tal como nosotros la tenemos, y de esta forma entonces puedan seguirnos aún muchísimo más fácil dentro de todos los videos y comentarios que hacemos en nuestro grupo de Telegram. No siendo más, y esperando que haya podido contestar con satisfacción total la pregunta del por qué el AUD fue enfoque y por qué este alumno pudo sacar 130 pips en el AUD-Yen y luego 68 pips en el GBP contra el AUD. Nos vemos en una próxima clase.